realizar operaciones matemáticas sin pensar en las típicas operaciones que aprendemos en el colegio. ¿Y cómo es eso, profe? No hace falta de cálculo mental. Las operaciones se realizan moviendo semillas o pequeñas piedras sobre un tablero de la Yupana, como si fuera un juego de mesa, algo así como el ajedrez. Las fichas se mueven siguiendo ciertas reglas. Y listo, la Yupana te da los resultados. Es como un computador mecánico que usaban los incas. ¿Qué te parece? Vamos a conocer más de esta innovadora propuesta. Vamos, por favor, profe, por allá, ¿no? Vamos. La Yupana Inca es el calculador de los incas. De hecho, es un computador como nosotros lo proponemos y el computador más antiguo conocido hasta ahora en la historia, el computador aritmético mecánico más antiguo, ¿no? Mucha gente lo compara con un ábaco y efectivamente también funciona como ábaco, pero su potencial es mucho más grande de acuerdo a la teoría Tahuapuglia, que es la que nosotros proponemos. Entonces se pueden realizar conteos sin necesidad de tener que pensar en números, aunque parezca esto paradójico. O sea, uno simplemente piensa en los números en el momento de colocar, de proponer, digamos, la operación que se va a realizar y el momento de leer el resultado. Pero durante el procedimiento de cualquiera de las operaciones aritméticas, uno solo tiene que aprender movimientos que son básicos, mecanizados, y la respuesta sale. Entonces es algo que está actualmente sorprendiendo a muchos académicos alrededor del mundo, porque es algo que no se conocía durante 500 años y ahora está volviendo a salir a la luz. La Yupana trabaja junto con el quipu. Cuando uno habla, por ejemplo, del tiempo del Incario, mucha gente rápidamente piensa en los quipus, en las cuerdas contables. Y entonces ahí hay un pequeño error, porque mucha gente, incluso muchos libros, hablan de que los quipus servían para hacer las cuentas. En realidad, para ser precisos, en los quipus se registran las cuentas, pero que fueron hechas en la Yupana. Entonces, cuando uno trabaja con estos dos instrumentos, que en quechua se le llama el yanantin, es decir, los que se complementan, entonces realizamos como en un computador las operaciones aritméticas en la Yupana y luego registramos en el quipu. Bueno, en el quechua, yupay es la ciencia arte de contar. Y cuando tú agregas el sufijo na a cualquier palabra o cualquier verbo en quechua, lo conviertes en lo que sirve para. Entonces, yupana sería lo que sirve para contar, es decir, un calculador. Quechua es bastante lógico y es muy simple de aprenderlo en un sentido. Entonces, cuando uno entiende que es un lenguaje con altísima yuxtaposición de sufijos, prefijos e infijos, le resulta bastante divertido porque es muy lógico, muy matemático y al mismo tiempo es muy poético. Yo soy ingeniero de sistemas, entonces precisamente la Yupana y el quipu es la ingeniería informática de los incas. Entonces, el momento que yo tuve la oportunidad, quiero decir, el trabajo me permitía horas para poder hacer investigación, comencé a buscar primero en el quipu. De ahí me di cuenta de que para poder decodificar el quipu, o por lo menos una parte de los quipus, era necesario dar un paso para atrás, es decir, al elemento, al dispositivo que se encargaba de codificarlo. Y por eso es que me referí principalmente al inicio a la Yupana. Y entonces ahí primero revisé muchísimos temas, muchísimas teorías que ya se habían propuesto desde inicios de 1900, pero no me convencían porque todos hablaban de la matemática indoarábiga tratando de calzarla en el tablero de la Yupana. Entonces hubo una propuesta de escritura de números en la Yupana que me gustó muchísimo, la del ingeniero Hugo Pereira, y partí de ahí. Pero nuevamente, lo que no me convencía ahí es que se seguía operando de manera indoarábica, es decir, como nos enseñaron en el colegio, en la universidad. Y luego de muchísimas operaciones saltó a mi vista una serie de patrones. Entonces la idea surgió, ¿qué pasaría si realizo las operaciones sin pensar en el cálculo matemático? Efectivamente salió la operación de la suma sin necesidad de pensar en cálculos. Entonces, si a ti te sale una suma en cualquier sistema, tú puedes derivar de ahí las demás operaciones porque parten de la suma. En realidad todas son formas de conteo. Entonces ahí fue que se sistematizó el método Tahuapuglia y luego se comenzó a contrastar con diferentes fuentes, por ejemplo históricas, fuentes antropológicas, con el conteo que se hace en la actualidad de los Andes en actividades que hasta ahora subsisten, y entonces vimos todos los puntos que coincidían. Y ahí inició hace ya más de 10 años un estudio multidisciplinario que acabó aportando esta teoría llamada el Tahuapuglia, que en quechua quiere decir los cuatro juegos, porque las
4 operaciones básicas se convierten básicamente en juego. El propósito de Yupana Inca Tahuapujllay es reivindicar el conocimiento ancestral de nuestros abuelos respecto a su ciencia, conocida como Yachay. El Yachay es una ciencia consciente que no solamente se caracteriza por buscar, digamos, resultados como actualmente la ciencia lo conoce, sino que además propone que esta ciencia sea realizada de manera totalmente consciente. Es decir, saber si eso nos está trayendo un beneficio a nosotros como individuos que lo practicamos y a nuestra comunidad. Esto tiene varias implicancias. Lo primero que hace es reconciliar, por ejemplo, a las personas de todas las edades con las matemáticas, porque se dan cuenta que existe una matemática que no tiene que ser rígida, sino que pueden jugar con ella y a su propia manera. Entonces el Tahuapujllay se adecua de alguna manera a tu tiempo y a tu forma de pensar, porque todos tenemos una manera distinta de pensar. También hemos experimentado con varias personas, tanto neurotípicas como neurodivergentes. Les hemos dado el Tahuapujllay y han podido realizar. Personas que normalmente tienen alguna dificultad con la matemática indoarábica, es decir, la ortodoxa, aquí pueden realizar operaciones. Las operaciones que se pueden realizar con la Yupana Inca Tahuapujllay y que proponen que se han realizado, digamos, en tiempo de los incas, son las 4 operaciones básicas: las adiciones, las sustracciones, las multiplicaciones y divisiones, pero de una manera distinta. Además, se pueden realizar con decimales, y eso es lo que venimos desarrollando actualmente. Hemos sacado potencias, porcentajes, raíces, lo hemos llevado a campos del álgebra y seguimos investigando qué otras cosas se pueden realizar. Lo que a mí más me gusta ver en las comunidades es la alegría con la que se recibe. Yo me he sentido muy impactado y me siento muy impactado cada vez que voy a las comunidades alejadas. Es increíble cómo los niños piden aprender, ellos quieren aprender. Y es importante que acá en la ciudad conozcamos los grandes desafíos que ellos tienen, pero cuando los vemos sonreír, cuando los vemos contentos, cuando los vemos que un aprendizaje se ha vuelto en su instrumento de juego, o sea, y ver que no necesitas decir tienes que estudiar, sino son ellos los que te piden, es lo más gratificante que puede haber. Otra cosa que me ha golpeado positivamente es ver a adultos, tanto del campo como de la ciudad, que decían que no les gustaban las matemáticas y ahora se sienten reconciliados. Y eso les comienza a dar curiosidad para otros campos de la ciencia. Si hay algo que a ti te llama, tú tienes que apostar por eso. Y eso de manera natural va a comenzar a dar sus frutos. Entonces, si tú encuentras un camino con corazón, si es algo que a ti te apasiona, con certeza vas a comenzar a encontrar, vas a tener hallazgos en cualquier campo en el que tú estés y sacar a partir de ahí soluciones y luego darles el formato, si se quiere, empresarial, que va a ayudar a dar una sostenibilidad o que incluso te pueda dar ideas para productos a partir de eso, ¿no? Pero creo que el centro está en buscar primero algo que realmente a ti te llama y que te va a llamar por naturaleza, porque no solo te va a servir a ti, sino va a servir a tu comunidad. Y de manera natural eso va a hacer de que todo se vaya edificando. Es el modelo que proponían nuestros abuelos. Uno de los reconocimientos más fuertes fue cuando presentamos el artículo científico del 2022 en Beijing, China, porque en ese momento se hizo la validación científica del método Tahuapujllay, y es decir, ahí se estaba confirmando frente a la comunidad científica que es un método matemático que funciona, que es totalmente coherente. Eso fue algo muy fuerte, porque a partir de ese momento se reconoce, digamos, que los Andes cuentan con una matemática propia y que además sirve para crear modelos computacionales, porque esta matemática permite realizar incluso operaciones en paralelo, cosa que normalmente no se puede hacer con la matemática indoarábica. La matemática indoarábica es secuencial. También una patente que sacamos, tengo entendido que fue la primera patente en Indecopi respecto a un circuito electrónico, porque basamos justamente, la idea es crear todo un computador, y lo estamos haciendo en conjunto con la Universidad de Lima, crear un computador con la lógica Inca, ¿no? Lo que queremos es generar justamente una tecnología propia que pueda ser totalmente desarrollada aquí y que luego pueda trascender inclusive las fronteras.